Libertad de prensa. Amenazas al periodismo en el mundo. Hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En 1993, la UNESCO eligió esta fecha para conmemorar la declaración de Windhoek, una cumbre que se celebró 2 años antes en esta ciudad de Namibia y en la que, con el impulso de las Naciones Unidas, profesionales de los medios de comunicación africanos reivindicaron la necesidad de un periodismo libre y plural para impulsar sociedades modernas y democráticas. La amenaza a la libertad de prensa viene de muchos siglos atrás. El ejemplo es el griego Plutarco, que a finales del siglo I relató en su obra Vidas paralelas que el rey Tigranes mandó cortar la cabeza al correo que le llevó malas noticias. De esta forma consiguió que desde entonces nadie se atreviera a contarle la verdad. Desde entonces, a pesar de que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como a difundir información y opiniones, por cualquier medio de expresión. Lo cierto es que a día de hoy, disponer de una prensa libre sigue siendo un espejismo en gran parte del mundo. La violenta e inútil reacción de Tigranes se ha mantenido hasta nuestros días. Según el informe presentado por Reporteros Sin Fronteras, 24 periodistas y colaboradores han sido asesinados solo a lo largo de este año debido a su trabajo. Okasana Baulina, Ahmed Al-Nasser, Juan Carlos Muñiz o Alessandra Ushinova, Bren Renaud, Yanildo Oliveira, Jorge Luis Camero o Mujidin Sarque. Duele hasta teclear algunos de sus nombres, y aunque en apenas 2 meses 7 informadores han perdido la vida en la guerra de Ucrania, México continúa siendo el país donde más periodistas han muerto en lo que va de año. Pero esta profesión puede costarte la vida en países tan dispares como Brasil, Chad, Irán, Bangladesh, India o Haití. Además, también, según Reporteros Sin Fronteras, 362 periodistas se han despertado hoy, Día de la Libertad de Prensa, en la cárcel. En el ranking mundial de 180 países que establece esta organización, señala a los nórdicos, Noruega, Dinamarca y Suecia como los 3 países donde se disfruta de mayor libertad de prensa. Por el contrario, la lista de los países más represivos está encabezada por Corea del Norte, seguida de Eritrea, Irán, Turkmenistán, Birmania y China. ¿Dónde muere la libertad de prensa? En México. El país centroamericano mantiene el dudoso título de ser el país más peligroso del mundo para ser periodista. Más de 150 profesionales de la información asesinados durante este siglo. 8 en lo que va de este año. El perfil de las víctimas no es claro. Redactores locales que no aceptan las presiones y publican informaciones críticas al poder político, empresarial y al crimen organizado. Solo la convivencia entre estos 3 poderes, junto a los policías y jueces, explica la impunidad casi total de estos crímenes, dando alas a que se sigan produciendo y permitiendo así silenciar en muchas ocasiones cualquier voz crítica contra ellos. Temo por mi vida, le dijo la periodista Lourdes Maldonado al presidente López Obrador en una rueda de prensa, señalando que el causante de sus temores era además un miembro de su partido. 3 años después fue asesinada a balazos en la puerta de su casa. Ucrania, la recurrente cita: cuando se declara la guerra, la verdad es la primera víctima. Se ha verificado una vez más con la invasión de Rusia y Ucrania noticias falsas, vídeos manipulados, declaraciones que quedaban desmentidas por la realidad a las pocas horas, pero sobre todo con el asesinato de 7 periodistas en poco más de 2 meses de conflicto. En Rusia, la libertad de expresión ya brillaba por su ausencia antes del inicio de la invasión de Ucrania, pero sin duda desde entonces se ha recrudecido la censura impuesta por parte del gobierno de Putin. Palabras como guerra, invasión o ataque han sido prohibidas para hablar de las acciones militares rusas en el país vecino. Se ha bloqueado las redes sociales y se ha aprobado una nueva ley que castiga difundir la información falsa o desacreditar al ejército con penas de hasta 15 años de prisión. El resultado, los principales medios rusos independientes del Kremlin han cerrado y más de 150 periodistas nacionales y extranjeros han huido del país. Afganistán.
A pesar de que a su llegada al poder los talibanes aseguraron que respetarían la libertad de expresión, desde entonces se ha detenido, amenazado, golpeado a periodistas, en particular a quienes cubrían actos de protesta. Numerosas mujeres, reporteras y corresponsales de medios occidentales tuvieron que salir del país ante la situación de acoso. Apenas 3 meses después de que los talibanes tomaran el mando del país, habían cerrado más de 200 medios de comunicación. Por su parte, el Comité para la Seguridad de los Periodistas Afganos comunicó que durante 12 meses previos a noviembre de 2021, al menos 12 periodistas habían sido víctimas de homicidio y 230 habían sufrido agresiones. El Salvador. Aunque en 2022 no se haya registrado el homicidio de ningún periodista, el país centroamericano es otro de los puntos negros de la libertad de prensa en el mundo debido a las presiones, amenazas y difamaciones que se llevan a cabo desde el gobierno. Una situación de acoso que certificó en 2021 la Comisión Interamericana en Derechos Humanos, que señaló el hostigamiento a 34 miembros del periódico digital El Faro con el propósito claro de impedirles desarrollar su trabajo. Además, el pasado noviembre se reveló que El Salvador utilizaba el sistema de espionaje Pegasus para vigilar a los periodistas tanto del Faro como del portal El Gato Encerrado, así como activistas de la sociedad civil. La pandemia, excusa para amordazar a la prensa. Según el último informe anual de Amnistía Internacional, al menos 67 países, entre ellos Camboya, Egipto, Estados Unidos, Pakistán, Turquía, introdujeron en 2021 nuevas leyes que limitaban la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Unas libertades sin las cuales también es imposible el ejercicio de una prensa libre. Así, con la excusa de contener la difusión de información falsa sobre la COVID-19, diferentes gobiernos en todo el mundo crearon obstáculos para que los y las periodistas pudieran trabajar sin ataduras, limitando también el derecho de la ciudadanía a disponer de una información veraz y plural. En China, Vietnam e Irán, entre otros países, se detuvieron y procesaron a personas que habían cuestionado las medidas para atajar la enfermedad o simplemente habían dado una versión diferente a la de las autoridades. El ejemplo es Zhang Zhang, abogada que actuó como periodista ciudadana informando del inicio de la propagación del virus en Wuhan y que fue condenada por ello a 4 años de cárcel. En Malasia, el gobierno promulgó un decreto por el que se dotaba a sí mismo la facultad de silenciar cualquier crítica con el pretexto de evitar la propagación de bulos sobre el coronavirus, mientras que otros países directamente bloquearon y restringieron el acceso a Internet y a las redes sociales. España, leyes que son obstáculos. España se situó en el puesto 32 del ranking de 180 países de Reporteros sin Fronteras sobre las condiciones para informar libremente. Aunque las amenazas a este derecho están muy lejos de lo que hemos visto en los países anteriores, se mantienen leyes que limitan la libertad de prensa. Así, la reforma propuesta por los socios del gobierno de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada con justicia Ley Mordaza, no elimina aspectos preocupantes para la libertad de información como las infracciones por publicar imágenes de las actuaciones policiales. Esta y otras disposiciones han servido desde 2015 para imponer multas a periodistas mientras informaban de manifestaciones o protestas. Además, la legislación española mantiene los delitos de enaltecimiento al terrorismo, ofensa contra los sentimientos religiosos o injurias contra la corona, que limitan la libertad de expresión de toda la ciudadanía, pero en particular la de los y las periodistas. Esto permite que se les pueda amedrentar con denuncias y que, conociendo esa realidad, puedan entrar en una espiral de autocensura. Assange, el caso que avisa al mundo. Si hay un caso individual que supone una amenaza a la libertad de prensa en el mundo, este es sin duda el de Julian Assange. Quizá en otro mundo más justo, el fundador de Wikileaks hubiera conseguido el Premio Nobel de la Paz, tras la publicación de miles de documentos sobre las que revelaban, entre otras muchas cosas, posibles crímenes de guerra por parte del ejército de Estados Unidos, de Irak y Afganistán. La confirmación por la ministra del Interior del Reino Unido de la solicitud de extraditar a Julian Assange
violaría la prohibición de la tortura y sentaría un alarmante precedente para editores, periodistas de todo el mundo. La causa será enviada ahora a la ministra del Interior de Reino Unido, que deberá decidir si confirma la solicitud de Estados Unidos antes del 18 de mayo. Reino Unido tiene la obligación de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro, y el gobierno no debe abdicar de esa responsabilidad. Las autoridades estadounidenses han declarado de forma categórica que modificarán las condiciones de reclusión de Assange en un centro federal cuando lo consideren oportuno. Este reconocimiento pone a Julian Assange en gran peligro de sufrir unas condiciones de reclusión que podrían causar un daño irreversible a su bienestar físico y psicológico, dijo la secretaria general de Amnistía Internacional. La extradición de Julian Assange también sería devastadora para la libertad de prensa y para la ciudadanía, que tiene derecho a saber lo que están haciendo los gobiernos en su nombre. Publicar información de interés público es una piedra angular de la libertad de prensa. La extradición de Assange para que se enfrente a acusaciones de espionaje por publicar información clasificada sentaría un precedente peligroso y pondría en riesgo a los profesionales del periodismo de todo el mundo. La reclusión prolongada en régimen de aislamiento es algo frecuente en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos. La práctica constituye tortura u otros malos tratos prohibidos por el derecho internacional. Las garantías de un trato justo que ofrece Estados Unidos en el caso de Assange están plagadas de irregularidades y podrían ser revocadas en cualquier momento. La extradición a Estados Unidos pondría a Julian Assange en riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos, y unas garantías diplomáticas vacías no pueden protegerlo de estos abusos. Si el gobierno de Reino Unido permite que otro país ejerza la jurisdicción penal extraterritorial para juzgar a una persona que publica material desde Reino Unido, otros gobiernos podrían usar el mismo mecanismo legal para encarcelar a periodistas y silenciar a la prensa más allá de las fronteras de su propio país. Para empezar, nunca deberían haberse formulado cargos contra Assange. No es demasiado tarde para que las autoridades estadounidenses corrijan la situación y retiren los cargos. Mientras tanto, dado el carácter político del caso y sus graves implicaciones para la libertad de expresión, en el futuro, Reino Unido debería de abstenerse de representar a Estados Unidos en una apelación. Esperemos que todo vaya bien para Julian Assange y para el periodismo. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.